Buen día, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Jonah Morocho, hago parte de la Universidad Libre. Actualmente voy en quinto semestre en el cual vimos paradigmas de investigación, una materia que fue dictada por el profesor Ronald Bermúdez. Es desde esta materia que se suscita el siguiente proyecto de investigación, el cual es influencia de las redes sociales en la construcción de realidad. Y bien, a continuación lo que van a ver es un resumen de mi proyecto de investigación. Claramente no está terminado, sino que es un proyecto en proceso. Tengo aquí una suerte de orden por la cual espero poder guiarme. También tengo acá lo que es el resumen del proyecto. Y bien, habrá momentos en los cuales tal vez deba leer, pero pues pasaré a la interpretación luego. Y bien, a modo de introducción, me gustaría empezar con que el avance de la humanidad en materia científica, técnica y tecnológica en los últimos 100 años es mayor al de toda la historia de la humanidad. Es por ello que dinámicas que quizá fueran más estáticas en tiempos pasados, hoy en día fueran mucho más cambiantes, ¿sí? Ahora tendemos mucho más al cambio. Quizá ese estatismo que se pudiera percibir en épocas anteriores pudiera tomar bastante tiempo en cuanto a los cambios, tal vez décadas, años. Ahora podemos percibir que los cambios son mucho más fluidos, vaya. Y entre estos cambios que pudiéramos apreciar, bien, las dinámicas sociales, las dinámicas de construcción de realidad a partir del lenguaje también se ven alteradas, se ven bastante alteradas. Y partiendo de justamente ese avance que se ha tenido, me gustaría traer a colación una especie de línea de tiempo. Y es la línea de tiempo respecto al aspecto de medios de comunicación. Hubiéramos empezado tal vez con las cartas, ya luego partiendo de ello se llega un salto bastante grande respecto a la comunicación con la radio. Después de la radio viene la televisión y después de la televisión y a sabiendas de toda la influencia que tuvo sobre generaciones pasadas, llega la internet, con ello las redes sociales. Y es este punto en particular en el cual yo me quiero detener, haciendo pues relación al título de mi proyecto de investigación. ¿Cuál es la influencia de las redes sociales en la construcción de realidad? ¿De qué manera influyen? Puesto que no se puede entender este entorno como un entorno meramente comunicativo y ya, porque siendo así estaríamos limitando su función social, que es aquí donde yo me quiero detener justamente. Me gustaría ver en qué aspectos pueden llegar a ser alteradas las dinámicas con las cuales nosotros entendemos la realidad. Porque no son espacios desde los cuales simplemente se comunique y nos podamos divertir y ya. No, el lenguaje no es pasivo, ¿sí? Mucho menos las redes sociales. Son una forma de poder y es de qué manera se está ejerciendo este poder sobre nosotros. Entonces, bien, continúo. Ya partiendo de ello, pues podemos entender cuál hubiera sido la pregunta problema respecto al objetivo general. Se tuvo como objetivo analizar el efecto que tienen las redes sociales en la construcción de las realidades sociales de jóvenes universitarios a través de la medición del acceso, uso y frecuencia de uso de estos entornos digitales, además de la observación en entornos reales. Bien, aquí podemos ver que el objetivo general se centra en el hecho de justamente analizar y dilucidar de qué manera estos entornos están influenciando en la manera en la que nosotros entendemos la realidad, la percibimos y también en la cual nosotros nos relacionamos
primero, para con el mundo, segundo, para con la sociedad, los demás. Bien, continúo. A ver, respecto a la metodología, bien, leeré un poco. Para llegar a ello es necesario en un primer momento identificar y analizar estudios previos, teorías y conceptos clave relacionados con el impacto de las redes sociales. Aquí me detengo un momento. Y es que, al menos respecto a la recopilación bibliográfica de la literatura que tuviera relación con las redes sociales, con la construcción de realidad, me topé con el hecho de que se entiende más el aspecto meramente comunicativo, la función comunicativa de las redes sociales e interactiva, pero no se hace mucho hincapié en el aspecto social, de qué manera nosotros nos relacionamos gracias a estos entornos. No hay mucha información respecto a ello. Y partiendo de esto, me topé con un concepto pues, bastante interesante, que fueran los entornos digitales. Y llegando pues a conclusiones que es un entorno, es un lugar donde se congregan las personas. Y siendo seres sociales, seres que tienden a la comunidad, llega un concepto clave sobre el cual basé bastante esta investigación, que es la manada. La manada. Permítame un instante. Bien, así que toda esta cuestión la relacioné pues con el concepto de manada. Este fenómeno de las redes sociales se puede entender así, de manera que, entendida la tendencia de las personas a agruparse y compartir visiones colectivas, influenciadas por dinámicas emocionales y discursivas, las redes sociales amplifican estas dinámicas, moldeando identidades y generando consensos o polarizaciones en torno a diversos temas sociales. Y es el hecho de que nosotros hemos distado de los entornos físicos o ese tipo de comunidad, dijéramos, pues antigua, que son las manadas o las tribus, ¿sí? O las aldeas. Pero pues me baso primeramente en el concepto de manada, desde la cual nosotros, gracias a la interacción con otros individuos, vamos creando una noción compartida de la realidad. Y es aquí donde entra un teórico que sería Lev Sevinovich Vygotsky. Si me equivoco en el nombre, lo siento. Y él postula esta cuestión del aprendizaje social, que el aprendizaje no es meramente biológico o no es un hecho hereditario y ya, y de impartición y sino lo contrario. Estamos construyendo nuestra noción de realidad a partir del aprendizaje colectivo. Y que es una manada, sino es un colectivo, una comunidad desde las cuales nosotros moldeamos nociones morales, nociones éticas y a partir de esto vamos entendiendo, vamos moldeando, sí, justamente vamos moldeando nuestra percepción de la realidad, es algo que es en conjunto. Bien, luego a partir de este concepto de manada también lo relaciono con otro concepto, pues, que es más literario en realidad, que es un instante, la polifonía, gracias por el instante, y es cómo podemos construir realidad o cómo podemos construir una historia gracias a los diferentes elementos que están participando en la construcción de esta historia, es decir, las diferentes voces. Y es gracias a esas diferentes voces que nosotros podemos construir una historia en conjunto, una historia en colectivo. Y bueno, pues, ¿qué historia se construye desde las manadas digitales? ¿Cómo estamos entendiendo nosotros nuestra realidad inmediata? ¿Sí? ¿De qué manera estamos concibiendo al otro? ¿De qué manera estamos concibiendo al mundo? Entonces, a partir de esto, empiezo a desencadenar pues el aspecto teórico.
Y bien, ahora me gustaría continuar con el tipo de investigación. Permítame un instante, por favor. Bien, el tipo, a nivel metodológico es posible decir que esta investigación busca obtener resultados de tipo cualitativo a través de la encuesta, métodos de recolección de información contrastable con información contextual. Bien, aquí respecto al tipo de investigación me quise basar en un aspecto pues cualitativo, también para resignificar pues estas dinámicas, cómo se dan, no simplemente remitirme al número, pues, porque me parece que se pierde, se pierde bastante de lo que pudiera entenderse de todo esto. Además, como es un aspecto social, creo que es bastante importante el hecho de que lo entendamos desde el lenguaje. Y bien, el método de recolección de información fue primeramente mediante encuestas en las cuales me ayudaron estudiantes universitarios compañeros míos, y también mediante la observación de, pues, desde el mismo entorno, desde el entorno digital, desde la red social, de qué manera se está dando el entendimiento de lo que nosotros concebimos como realidad, qué significa esto, qué significa esto otro. Entonces es desde la observación, desde el mismo entorno. Bueno, continúo, lamento la interrupción. Ahora me gustaría continuar con la caracterización de la población. Y bien, esta fue una población universitaria de carácter heterogéneo, lo cual significa que los individuos que hacen parte de esta población tienen características distintas. Creo que esto es ideal para llegar a un espectro más general del fenómeno, y así quizá puede relacionarlo con un uso general justamente. Al menos aquí en Colombia, 36 millones de personas son usuarias activas de las redes sociales, son más o menos un 70%. Entonces, relacionando esta generalidad con esta otra mayor, creo que puede llegar a haber una relación, tanto más evidente que si fuera una población homogénea. Ahora bien, continúo. Respecto a la caracterización psicológica, estos estudiantes universitarios, por su nivel educativo, suelen tener un desarrollo cognitivo avanzado, según Piaget. Están en una etapa de operaciones formales. El pensar de manera abstracta, analizar críticamente información y resolver problemas complejos. Ahora bien, al ser usuarios activos de esas plataformas, con el uso constante adquieren una alta capacidad para procesar grandes cantidades de información visual y textual. Sin embargo, todo esto nos vuelca hacia sesgos cognitivos. Es bien sabido que en las redes sociales la información que nos es proveída por una suerte de algoritmo que nos individualiza y aprende de nuestra conducta. Entonces, partiendo del aprendizaje de nuestra conducta, nos bombardea con información, con elementos que a lo mejor nos gustan a nosotros, para que permanezcamos allí. Pero el hecho de que nos muestre aspectos que nos gustan a nosotros puede llegar a generar un sesgo, ¿sí? Porque nos está individualizando, nos mete en una burbuja de información, estamos siendo atomizados. Por ello mismo, y ahora salto de la caracterización de la población a la necesidad del proyecto. Y es que tiene un fuerte impacto sobre cómo entendemos y experimentamos la realidad. Es importante tener claro que ni en el ámbito digital ni en la realidad el lenguaje es neutro. De hecho, actúa como una herramienta de poder que construye realidades, establece normas y delimita los márgenes de lo aceptable. Entonces, es a partir de nuestra interacción en estos medios que fungen como manadas digitales, que nosotros estamos dando forma al mundo. Estamos dándole forma al mundo mediante el establecimiento de normas, el delimitar los márgenes de lo aceptable. A partir de todo esto,
estamos nosotros construyendo activamente la manera en la que vamos a entender el mundo y la que lo entendemos en realidad. Y es que esta influencia es bastante alta, la de las redes sociales. Es por ello la necesidad de este proyecto de investigación, puesto que entender esas interacciones es crucial para identificar cómo las redes sociales configuran nuestra percepción de la realidad y cómo las personas como parte de una manada digital negocian su participación en esas narrativas. Entonces, ¿cuál es la narrativa de hoy en día? Si es que nos estamos moviendo más en esos entornos que distan de la presencialidad, ¿cómo nos están afectando? ¿Cómo estamos percibiendo el mundo? Entonces, esto sería pues el aspecto de la necesidad del proyecto. Ahora, en la siguiente parte, vamos a mostrar los resultados de la encuesta, a llegar a un análisis general y terminaremos con unas consideraciones finales. A continuación pasamos a los resultados de la encuesta. La pregunta 1, ¿cuántas horas al día dedica al uso de redes sociales? Más de 3 horas, que respondieron el 60%, de 1 a 3 horas, 32% de personas, menos de 1 hora, el 8%. Continuamos con la pregunta 2, ¿cuál de las siguientes redes sociales frecuenta más? Aquí se respondió en un 40% que Instagram, seguida de TikTok con un 28%, y seguida de Twitter y Facebook con un 12%. Bien, en la pregunta 3, ¿qué tipo de contenido consumes con mayor frecuencia en redes sociales? Aquí el 60% de encuestados respondió que era más para entretenerse, tiene una función de entretenimiento. Seguida pues de un 20% que las usan más para noticias, terminando con un 12 y un 8% de publicaciones de amigos y opiniones de influencers. Bien, continúo con la pregunta 4, que es ¿con qué frecuencia verificas la información que consumes en redes sociales? Bien, aquí es son interesantes los resultados. Rara vez, 32%. A veces, 28%. Frecuentemente, 20%. Siempre, 16%. Y nunca, que fue respondida por el 4%. La pregunta quinta, ¿con qué frecuencia sientes que las redes sociales refuerzan tus creencias previas en lugar de mostrarte puntos de vista opuestos? Aquí el 48% de encuestados respondió que con mayor frecuencia sentían que las redes sociales estaban reforzando sus creencias previas. Luego responden con frecuencia media, 24%. Sienten un refuerzo significativo, aunque menos extremo. Y luego seguido en la frecuencia baja, en esta respondieron 28% y creen que en este 28% se cree que las redes sociales no refuerzan todas sus creencias o tanto. La pregunta 6, ¿qué tan confiable consideras la información que encuentras en redes sociales? Siendo 1 poco confiable y 5 muy confiable. Aquí una tendencia más quizá estable, así que en el que más se respondió fue en el nivel 3, que sería como en el punto medio de confiabilidad. Aquí respondieron 24% de encuestados. En el nivel 2, que sería una percepción baja de confiabilidad, 20%. En el nivel 4 se muestra cierta confianza. Aquí respondieron el 20% de encuestados. En el nivel 1, en el punto en el que consideran poco confiable la información, 16% de encuestados respondieron con este punto. Y en el nivel 5, solo una persona considera que la información es muy confiable. Solo una persona. Bien, ahora continuaré con el análisis general de los datos y aquí podemos encontrar respecto a los patrones de uso e impacto en la construcción de realidades. Y es que la mayoría de personas encuestadas señala que dedica más de 3 horas al uso de redes sociales, que en el medio de este uso, el fin primordial es la búsqueda de entretenerse, es el entretenimiento. El 60% respondió que ese era el fin con el cual usa las redes sociales.
Aparte de esto, podemos encontrar que las redes que son más utilizadas son Instagram y TikTok. Y bueno, aunque hay un 60% que dedica sus horas de redes sociales a la búsqueda de entretenimiento, existe una población que es del 20% que tiene la tendencia a buscar información, al consumo de noticias. Pasa que, dada la baja frecuencia de verificación de información que está reducida al 32% siendo rara vez y 28% a veces, puede resultar en una exposición a sesgos y desinformación. Continúo con el refuerzo de creencias, y es que en este punto en particular un 48% de los estudiantes encuestados percibe que las redes sociales sí refuerzan sus creencias previas, mientras que una proporción menor, el 28%, nota una menor tendencia en ese sentido. Bueno, ¿y qué implica esto? Lo que aquí está implicado es el hecho de que en tanto el algoritmo está diseñado por mí mismo, por las interacciones que yo estoy teniendo allí, por mi conducta en medio de la red, va a estar donándome, va a estar entregándome pues información que vaya afín con mis gustos, información que vaya afín con mis ideales, con mis ideologías, con la forma en la que pienso. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a generar un refuerzo de creencias, lo cual va a llevar a que no haya un tipo de conciencia crítica respecto a lo que yo estoy recibiendo, sino que, bueno, al fin no voy a poder contrastar lo que yo creo con lo que creen los otros, así que lo mío es lo que realmente importa, lo mío es lo realmente válido. Entonces, a partir de esto se genera una burbuja informativa en la cual están meramente mis gustos, meramente con lo que yo estoy conforme, pero no existe esta contraposición para con posturas distintas. Así que bueno, eso en cuanto al refuerzo de creencias. Respecto a la confiabilidad de la información, la confiabilidad de la información, este punto se llevó siendo 1 poco confiable, 5 muy confiable. Aquí podemos encontrar que lo siento. Aquí podemos encontrar el hecho de que, siendo el nivel 3 más seleccionado por el 24%, mientras que un 20% considera la información poco confiable, aquí podemos entender que existe una conciencia crítica en cuanto a las redes sociales. Sin embargo, esto no siempre se traduce en acciones de verificación. Puede que yo no termine de confiar en la información que estoy recibiendo, pero igual no la verifico, así que el hecho de que esté la desconfianza, pero que no lo verifique, es como si no estuviera haciendo nada en realidad. Continúo con las implicaciones para la construcción de realidades. Y es que el uso intensivo de redes sociales, junto con la prevalencia de contenido de entretenimiento y la limitada verificación de información, puede generar sesgos en la percepción de la realidad de los usuarios. La combinación de un refuerzo de creencias y una leve desconfianza hacia el contenido puede generar una visión fragmentada o parcial del mundo, moldeada por los que las plataformas priorizan a través de sus algoritmos. Entonces ese es uno de los problemas que hubiera encontrado en medio de mi investigación, y es el hecho de que esa combinación de creencias, esa combinación del refuerzo de las creencias relacionado con la baja, poca o nula verificación de la información puede generar una visión fragmentada. Genera una visión fragmentada de la realidad. Entonces, a partir de esto, cada quien está viendo un pedacito de la realidad, un pedacito que le concierne a sí mismo. Pero estamos dejando de lado esa generalidad, esa objetividad. Sí, el hecho de que todos vamos a ver hacia un algo y a lo mejor puede que no comparta mi ideal con el otro individuo, pero igual en medio de la tesis y la antítesis se llega a una síntesis. Pero si solo tenemos tesis y refuerzo de tesis, no se va a llegar a nada. Es más como una limitación respecto a la producción de conocimiento, al menos en estos espacios,
que no debe ser propiamente el hecho del entretenimiento o el hecho de las noticias. Eso tiene un rol social importantísimo. O sea, de qué manera estamos moldeando la realidad, de qué manera estamos viendo el mundo. Ahora, continuamos con unas consideraciones finales. Pausita. Ahora continúo con las consideraciones finales. Aquí podemos añadir que el proyecto demuestra ser un primer paso bastante valioso para el entendimiento de la función de estos entornos, de estos medios, y que en realidad tienen una importancia bastante grande en la construcción de realidad. No son elementos distanciados respecto a eso, sino que en realidad están más cercanos a la construcción de mundo de lo que nosotros creyéramos. Ahora bien, tengo unos puntos en particular que me gustaría mencionar antes de finalizar, y es que una gran mayoría de los participantes dedica más de 3 horas diarias al uso de redes sociales, consumiendo principalmente entretenimiento. Esto indica o esto sugiere que se tiene un entendimiento de las redes sociales como espacios de ocio y entretenimiento. Siendo así, su función social se ve limitada y de hecho se ve invisibilizada además, puesto que solo se recurre a esos espacios en la medida en la cual yo necesito pues entretenerme y ya. Y ahí estaríamos pues limitando justamente su función. Ahora, más del 60% de las personas encuestadas verifica la información que consume de forma esporádica, lo que refleja una actitud pasiva frente a la validación de la información consumida. A partir de este punto en particular, considero que se puede relacionar el aspecto de las redes sociales con la pedagogía, con una necesidad imperante de una alfabetización mediática, desde la cual los usuarios tengan entendimiento de la importancia, del importante rol de las redes sociales, y aparte de ello, creen una noción crítica desde la cual ellos puedan verificar primero la información que están recibiendo. Segundo, de notar que no es simplemente el hecho del entretenimiento, sino que tiene una relevancia mayor y que pues no podemos dejar esto en manos simplemente del algoritmo, porque el algoritmo ¿qué va a estar haciendo? Va a estar reforzando nuestras creencias. De hecho, hablando de reforzamiento de creencias, casi la mitad de los encuestados percibe que las redes sociales refuerzan sus creencias previas. Este fenómeno también nos puede estar sugiriendo el hecho de que se limite la diversidad de perspectivas. En tanto, estamos en burbujas informativas. ¿Qué pasa con esto? La medida en la cual yo estoy en mi burbuja informativa, yo considero que esa es mi noción de verdad y ya dejo de ver las demás. Pero, ¿qué pasa con las otras nociones? No va a haber una diversidad clara, sino que es más como todo el mundo está parcializado, todo el mundo está atomizado y cada quien ve pues por lo que quiere creer de la realidad, y pues no puede llegar a ser así porque vamos a tener un entendimiento fragmentado de todo esto. Ok, ahora, el proyecto permite identificar discrepancias clave, como la contradicción entre el consumo masivo de contenido en redes sociales y la baja confianza en la información que ofrecen. Acá hay una discrepancia de verdad que bastante grande. El hecho de que se utilicen de manera, porque se utiliza de manera masiva, o sea, nada más el dedicarle más de 3 horas diarias al uso de estos medios es un uso bastante grande. El hecho de que se use tanto y que además haya una baja confianza en la información que se ofrece, aparte de una baja verificación de la información que se ofrece, genera una incongruencia que pues, habría de ser identificada, porque pues
No tiene sentido que se usen si al final y al cabo no estamos confiando completamente en lo que estamos recibiendo y aparte no verificamos la información que recibimos. Ok, ahora, la percepción de los participantes sobre el refuerzo de sus creencias revela una falta de diversidad en los puntos de vista a los que están expuestos, lo cual puede distorsionar la construcción de una realidad objetiva. Es eso, o sea, es la falta de puntos de vista, ¿sí? Porque mediante a mi ideología, mediante a lo que yo creo, mediante mi punto de vista, voy a estar siendo reforzado gracias al algoritmo. Al algoritmo, a las redes, no les interesa propiamente que nosotros tengamos esa noción crítica, que estemos pues contraponiendo ideas y todo esto, no. Lo que se requiere en realidad es nuestra permanencia, nuestra atención. Eso es lo que da pues, dinero con la cuestión de la publicidad, la venta de nuestra información y todo esto. Y dado ello, estamos generando justamente esa visión parcializada de lo que es todo, de lo que es el mundo. Y yo lo relaciono un tanto con esto, el típico divide y vencerás. Todos estamos divididos. Más en esos espacios parece que se supondría que aquí deberíamos estar distando pues de esas barreras físicas, de esas barreras temporales y pudiéramos estar también construyendo justamente, no una realidad quizá colombiana, sino un tanto más mundial. Pero ¿qué pasa? Todos estamos viendo hacia nuestro propio ombligo. Bien, ahora para finalizar, con esto podría decirse que el proyecto logra evidenciar patrones representativos de problemáticas más amplias en torno al uso de redes sociales, lo que sienta las bases para futuros estudios con muestras más grandes y para el diseño de estrategias educativas que fomenten el pensamiento crítico. Aquí entra el punto de la alfabetización mediática, y es que considero que esta parte es bastante importante. Y además también para el diseño de estrategias de verificación de información y el consumo responsable de contenidos en redes sociales. Entonces podemos apreciar que queda bastante tela por cortar en realidad y que el hecho de la utilización de esos espacios no es meramente pasivo, sino que a partir de estos espacios estamos construyendo activamente lo que nosotros concebimos como realidad. No podemos permitir que esta responsabilidad sea delegada a otros, sino que debemos tomar participación en la misma. Y bien, este no es, como mencioné al principio, no es la finalización de este proyecto porque planeo continuar con él. Creo que hay bastante potencial, al menos en el aspecto investigativo y bueno, es ello. Agradezco mucho la atención, lamento si fue un tanto extenso este resumen, pero pues muchas gracias.